Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, súper interesante, que son las urgencias prehospitalarias en tiempos de COVID o los paramédicos y su papel en tiempos de COVID-19. Y para eso hoy tengo un invitado muy especial aquí en la cabina de radio, que es una persona a quien yo admiro mucho por su preparación, que está llena de todo, de todas las áreas, pero una de ellas, pues es ser paramédico. Manu, ¿te podrías presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Muñoz, soy técnico profesional en urgencias médicas. Soy miembro de la Cruz Roja Mexicana desde hace 21 años y me ha tocado estar en el área de socorros, que es la parte de atención primaria en urgencias prehospitalarias, durante todo este tiempo, en la cual estuvimos a cargo de llevar a cabo los protocolos para la atención de la COVID-19 durante toda esta pandemia. Ok, y bueno, nada más para empezar el programa, ¿nos podrías explicar un poco qué es ser paramédico? ¿Cuál es la diferencia de un paramédico con un médico? Porque muchas veces esto pues no se conoce, entonces es bueno empezar con esto. Sí, la profesión de técnico en urgencias médicas es relativamente nueva en nuestro país, data de la década de los 80 del siglo pasado, que es cuando se importan los modelos educativos de formación que tenían en Estados Unidos para ser técnicos muy específicos en acciones del área de la medicina que pudieran impactar favorablemente en la sobrevida de los pacientes. Reanimación cardiopulmonar, desobstrucciones de la vía aérea, cohibir hemorragias, cuestiones muy puntuales que no requerían de un conocimiento demasiado profundo en cuestiones de bioquímica, anatomía y fisiología a nivel de un médico, por ejemplo, pero que sí podían brindar todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una atención primaria y que el paciente llegara con algún tipo de estabilidad hemodinámica o integridad neurológica a los servicios de urgencia. Y esto en el transcurso del tiempo se ha ido profesionalizando. Cada vez son más las habilidades, las técnicas y las destrezas que los paramédicos desarrollamos en el campo y ya se ha hecho como tal incluso hasta una licenciatura en medicina prehospitalaria. Ah, ok, eso Sí. Lo sabía, qué Sí. interesante. Ya hay carreras técnicas superiores universitarias, licenciaturas y evidentemente las carreras técnicas profesionales, ¿no? Varía muchísimo con el tema de la medicina, porque la medicina en México, los programas están muy orientados a la atención primaria, a la medicina general y a conocer un poco de todas y cada una de las especialidades, y la de técnicos en urgencias médicas al final del día, siendo todavía una profesión técnica, está única y exclusivamente orientada a ciertas áreas específicas de la medicina. Uh-huh. Sobre todo, como bien dijiste, de traumatología, de accidentes, ¿no? Así es. Como que todos nos imaginamos una ambulancia o a los paramédicos en accidentes automovilísticos, de motos, pero realmente están pueden estar en un parto, ¿no? Sí. En un parto que esté en la calle, en un taxi, donde sea. Entonces deben de tener una preparación muy amplia. Sí, así es. Generalmente, y fíjate que ahora que lo mencionas, en Estados Unidos surgió la idea de generar los paramédicos y quien los regula precisamente es la entidad encargada de regular las carreteras y las autopistas. Ajá. Y esto ha derivado de que un estudio de 1966 dictaminó que las muertes prevenibles por accidentes automovilísticos eran muy grandes en Estados Unidos. Evidentemente la historia viene desde el siglo XVIII de los paramédicos, ¿no? Pero en específico estos programas de formación estaban muy orientados a la atención del trauma. Sin embargo, la epidemiología de las urgencias ha cambiado muchísimo en el mundo y se ha reducido de manera muy considerable las urgencias traumatológicas, pero han crecido las urgencias relacionadas con diabetes mellitus, con síndromes coronarios agudos y demás. Entonces la profesionalización del paramédico se ha ido también a eso, a la atención de hemorragias obstétricas, urgencias obstétricas y demás. Entonces abarcas ya muchas áreas, no solamente la parte traumatológica. Claro. Ok, y nada más quiero invitar a todos los que nos están viendo en Facebook que por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo hagan en vivo, porque pues lo podemos responder en este momento. Entonces, todo el mundo habla del papel que han tenido médicos, enfermeras
en esta pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo platica como de, no, bueno, los neumólogos, los infectólogos, los inmunólogos, los investigadores que están creando estas nuevas vacunas, que las están probando, las enfermeras que están metidas ahí en la terapia intensiva o en las áreas COVID nada más, o incluso en los hospitales, ¿no? Pero hay ciertas personas que son sumamente importantes también en la atención a la... También los paramédicos que también están súper expuestos, pero como que no los hemos volteado a ver tanto. Sí, por supuesto. Una de las cosas ahí importantes es precisamente que la atención médica prehospitalaria se debe entender como parte de un engranaje y de una cadena que va en conjunto con la atención hospitalaria. No podemos entenderla de una manera segregada o separada. Entonces, la atención prehospitalaria es sumamente importante, y sobre todo fue muy importante y sí ha sido importante en términos de la COVID-19, porque es el primer filtro y es el primer triage que se hace antes de ingresar un paciente a un nosocomio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a la escena, llegar a la casa del paciente, poder identificar el caso, identificar la gravedad del caso y si cumple con los criterios para ser trasladados a un hospital. Sobre todo porque evidentemente hay recursos limitados en cuanto a la disponibilidad muchas veces de camas, como lo vimos en la segunda ola en enero, cosa que no estamos viendo tanto ahorita, pero sí en enero sí vimos una saturación hospitalaria increíble. Entonces nuestra responsabilidad se derivaba en el hecho de poder hacer un adecuado tamizaje de qué pacientes sí cumplían los criterios para ser ingresados a un hospital y cuáles no. Y eso es una gran responsabilidad, o sea, porque se escucha como de Tin Marín de Doping Way, o sea, pero para nada es así. No. O sea, es valorar la gravedad, porque pueden tener los mismos signos y síntomas, pero uno más grave que otro, y eso define la vida y la muerte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, aquí en la Universidad de Anáhuac sacaron también una guía bioética para la asignación de recursos escasos en términos de pandemia. Claro. Y el Consejo General de Salubridad también la sacó y básicamente ahí los lineamientos decían hay que apoyarnos mucho de las decisiones que se toman con base en la mejor evidencia científica, las escalas de gravedad como el NEWS 2 y demás, que teníamos para poder tomar una decisión sobre todo justa y decir, este paciente tiene una gravedad muy, muy importante que pueda ser beneficiado sobre todo en una cama con ventilador y demás, y llevarlo de manera adecuada, ¿no? Y darle también tratamiento a aquellos pacientes que no tenían ningún tipo de posibilidad de sobrevida, pero que al final del día, por derecho, tienen que tener derecho al acceso a la salud a través de medidas paliativas. No, claro, o sea, un paciente siempre se busca su bienestar, sea cual sea su situación, ¿no? No es como, híjole, estás muy grave, pues bueno. No, o sea, que no tenga dolor, que esté lo más confortable posible, dentro de la medida de los recursos accesibles, ¿no? Sí. En ese momento. Bueno, nada más quiero leer algunos comentarios que se me hacen muy bonitos. Marisol Manzárraga está diciendo, mis respetos para el personal de la salud. Muchas gracias, Marisol. Y a Alberto Castillo, ¿cómo estás? Dice, qué gran labor de los paramédicos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Y de verdad es una gran labor, pero quisiera preguntarte, ¿cuáles son, independientemente del COVID, o sea, cuáles son las urgencias que más atiende un paramédico en campo? En campo, todas las relacionadas con trastornos metabólicos, generalmente relacionadas con diabetes mellitus. Cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, hipoglucemias, muchísimas hipoglucemias de pacientes que toman medicamentos hipoglucemiantes que no tienen un buen régimen alimenticio, o que se inyectan insulina y de repente hacen el síndrome del alba y traen 40 de glucosa. O sea, se les baja el azúcar. Para todos los que nos están escuchando, que no sean personal de la salud, Manu habla sumamente técnico, pero pues una diabetes básicamente que no esté controlada, ya sea que se le suba o se le baje el azúcar. Exactamente. O sea, una diabetes que no esté controlada, infartos, yo creo que junto con los problemas de la diabetes mellitus, los problemas del corazón siempre siguen rankeando. Okay. O sea, siempre siguen rankeando en el primero o segundo lugar. En primer lugar, las enfermedades del corazón es de lo que más atendemos. Que curiosamente en el 2020 la COVID estuvo en segundo lugar. Okay. O sea,
estuvo en segundo lugar, solo atrás de las enfermedades del corazón. Okay. O sea, sí estuvo en las métricas que nosotros hacemos a nivel prehospitalario. Pues la pandemia de enfermedades del corazón sigue siendo muy, muy, muy relevante. Y realmente, como te dije en un inicio, todos nos imaginamos que el paramédico sí está dando ahí o sea, RCP, ¿no? Maniobras de resucitación. Pero con que poco nos ponemos a pensar que no solamente son accidentes automovilísticos o cosas así, y que es mucha diabetes, como lo estás mencionando, diabetes descontrolada. Pero como que creo que en general no se imaginan un diabético en una ambulancia, pero sí alguien con la pierna rota. Sí, claro, o alguien con un impacto de bala, o alguien... Ajá, algo así. Sí, una cosa así. Y más, lamentablemente, viviendo en México, que es un país, o sea, no que sea lamentable vivir aquí, vivimos aquí, pero hay mucha violencia. Entonces, sí, eso es lo que nos imaginamos, ¿no? De, híjole, algo violento, una herida, producto de la violencia. Y pues pensar que es diabetes, son crisis de hipertensión, o es un problema cardíaco, pues es algo que debemos de tener en el radar. Sí, muchísimo, sobre todo regionalizar la epidemiología, tú como salubrista, son cosas que se hacen muchísimo, porque al final del día no son las mismas urgencias que se atienden muchas veces en el norte del país. La prevalencia y la incidencia de estas enfermedades sigue siendo muy alta, pero los grados de violencia ya colocan a las cuestiones traumatológicas mucho más alto. Claro. O sea, afortunadamente aquí en la Ciudad de México y zona metropolitana, que podría ser los municipios aledaños como Huixquiluca, Naucalpan y demás, todavía podemos ver desde un punto de vista más contenida este tipo de situaciones, ¿no? De impactos de bala y demás, a diferencia de otros lugares como en el norte del país o en el oriente del país. Pero sí es muy importante ir midiendo todo esto, porque al final del día las decisiones de programas educativos que se toman, que es en el área en la que yo estoy también adherido, que es en la conformación y en la impartición de educación prehospitalaria, pues tenemos que ir adecuando los programas con base en las urgencias más comunes, en las urgencias que se dan más, ¿no? Y ahorita son precisamente esas. Afortunadamente, yo creo que una de las políticas públicas que más impacto positivo han tenido, por lo menos aquí en zona conurbada, ha sido el uso del alcoholímetro, y los accidentes de tráfico fatales han disminuido bastante en el rango de estos años que se ha implementado el alcoholímetro, ¿no? Ah, ok. Bueno, y ahorita que todo el mundo se encerró en su casa, sí, también me imagino, o sea, de repente salías al súper, a lo básico, y no había coches, ¿no? Se limpió la Ciudad de México. Sí, totalmente. Que es un valle donde hay mucha contaminación por lo mismo de la geografía. Veías el cielo así azul, ¿no? Que decías, órale. Sí, no había ni contaminación. Sí. Y eso tuvo también una repercusión, fíjate que nos dimos cuenta de una repercusión que también no fue del tanto positiva, que mucha gente con enfermedades crónico-degenerativas se descuidaba porque no podía ir a un hospital, claro, y enfermaban gravemente, incluso fallecían. En su casa. En su casa. Sí, eso es muy trágico. Sí, el exceso de mortalidad en domicilio fue muy, muy, muy relevante, precisamente porque la gente, por miedo evidente al virus, decidían no ir al doctor a pesar de que se sintiera mal y demás. Sí, algo también que es digno de mencionar es que hace poco tuve una entrevista con un pediatra en Radio Anáhuac. La tuvimos por Zoom porque todavía estábamos en el encierro estricto. Y mencionaba que se estaban viendo enfermedades que nuestros abuelos y bisabuelos veían en los niños, porque ahora son enfermedades prevenibles por vacunación. Pero como son bebitos que nacieron durante la pandemia, pues tenían el esquema de vacunación atrasadísimo. Sí, o incompleto. Incompleto o ninguna vacuna. Entonces de repente empezaron a ver cosas que ya ahorita pues vemos en libros más de historia de la medicina que de realmente, y no tienes tanto el ojo ni la experiencia para, es sarampión, ¿no? O es rubiola, porque son enfermedades que pues con vacunación se previenen. Sí, claro, y había generaciones que nunca en la vida vimos, por ejemplo, nuestras generaciones, Gigi, no tenemos un solo contemporáneo que haya tenido poliomielitis. Sí, o sea, es verdad. No tenemos un solo contemporáneo de eso, son enfermedades que no vimos. Desafortunadamente, como decía el doctor Macías en algún momento, las vacunas fueron víctimas de su propio éxito. Porque mucha gente decía, pues es que, ¿para qué me vacuno? No, si nunca en mi vida he visto un paciente así. No los has visto por los esquemas de vacunación.
Sí. Y fíjate que durante el principio de la pandemia, por COVID-19, te estoy hablando de principios del 2020, hubo un repunte muy importante de sarampión en México. Ujú. Y de hecho a los salubristas usted los tenía, o sea, a la gran mayoría los tenía, porque el sarampión es muy, muy, muy virulento. Ujú. Y es muy, muy grave. Entonces Sí. hubo un repunte de sarampión en México y cosas que sí preocupaban al respecto. Pero fíjate que tengo la esperanza de que he visto muy buena, por lo menos en la zona en la que yo he estado observando, he visto una muy buena respuesta a la vacunación para la COVID-19. Sí. O sea, sí, Sobre todo en México, quizá en otros países hay más resistencia de no, yo cómo me voy a vacunar, pero en México la gente dice, ay, ya me vacuné, ¿y cuál te pusiste? Y es el tema de la sobremesa, ¿no? sí, por supuesto. Sí. A ver, nada más, tenemos aquí una pregunta de Marisol Manzárraga. Muchísimas gracias por preguntar, a mí me encanta que participen, entonces muchísimas gracias. Dice, un paramédico que se pone cubrebocas y usa el equipo para no contagiarse de COVID, ¿qué tan probable es que se contagie? ¿La carga viral es muy alta para ustedes? Mira, la carga viral es muy alta en la ambulancia por el entorno cerrado. Entonces hemos tenido que tomar ciertas medidas. Una de ellas es la utilización de un traje que le llamamos, bueno, la marca comercial es Tyvek, Okay. pero es un traje tipo overol en el cual ningún tipo de fluido corporal puede penetrar. Y además, por ejemplo, en la Cruz Roja utilizamos mascarillas especiales que se le denominan N95 e inclusive, por ejemplo, en la Cruz Roja de Polanco, lo que utilizamos son mascarillas completas con todo y gogles de filtro P100, que quiere decir que filtran absolutamente cualquier partícula de aire que ingrese. Eso reduce la probabilidad. Y tenemos un manual de bioseguridad emitido por nuestras autoridades nacionales en el cual descontaminamos con sales especiales. Descontaminamos también las ambulancias tanto con luz ultravioleta como con ozono y sales cuaternarias de amonio. Sí, y también nosotros nos descontaminamos con sales cuaternarias de amonio. Es todo un protocolo porque realmente cuando trasladamos un paciente generalmente es porque está muy grave. Y si está muy grave, pues la evidencia nos ha marcado que la carga viral de ese tipo de pacientes es muy alta. Entonces la gravedad está correlacionada muchas veces con la carga viral. Entonces nosotros tomamos precauciones extra, no solamente el uso de cubrebocas, sino más medios de barrera para evitar precisamente el contacto. Sí, estos overoles se parecen, bueno, yo los he visto, se parecen como a la película de E.T. Sí. Okay, hoy nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero en un momento regresamos a ¿Qué esto que el otro? Sino como que es tu aviso, ¿no? Sí, y me hace así, o me hace de que faltan 2 minutos para cerrar. ¿Cuál es esto? Sí, seguimos en vivo en Facebook, pero okay. Nos fuimos a corte en radio. O sea, son dos, por eso son dos. Sí, este es el microfonito de Facebook, ¿no? Ajá. Yo creo que lo podemos atorar aquí. Aquí No, ahí perfecto. se quedó perfecto. Y la verdad es que son incomodísimos. ¿Qué? Trabajarlos con los Tyvek. Pero se ven como los de E.T., ¿no? Los sí. de el gorrito. Sí, literalmente. Sí, son los Tyvek. Sí. Oye, te mandé la liga de la sesión de Zoom, de Facebook, para que la compartas en tus redes. Y a los que nos están viendo, si nos pudieran hacer preguntas o comentarios, se los agradeceríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, voy a quitar un mensaje que tengo aquí. Listo. Está padre cómo adecuaron Radio Anáhuac la cabina para el COVID. Sí, muy bonito, ¿eh? Sí. En teoría es para que puedas estar sin cubrebocas, pero a mí me da como... No, y además sabes que también es parte ¿Ya? del ejemplo, ¿no? ¿David ya? Bienvenidos de regreso a ¿Qué esto que el otro? Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos con Manuel Muñoz, quien nos comentaba, ¿eres técnico en urgencias? Sí, soy técnico profesional en urgencias médicas, que sería como técnico avanzado en urgencias.
Ok. Mira, Luis Forzán nos está comentando, me encanta el programa. ¿Cuáles son los mayores retos como paramédico? Uy, buena pregunta. Muy buena pregunta, y una de las cosas que nos topamos, y de hecho implementamos un proyecto en específico, la prevención y el tratamiento de la salud mental de los paramédicos. Órale. Sí, porque generalmente una de las cosas que siempre veíamos era pues las necesidades que son más bien tangibles, ¿no? Equipo de protección, capacitaciones y demás. Pero realmente estamos ante la pandemia más importante en un siglo, que como tú dices, a generaciones completas no les había tocado. O sea, la anterior que también me tocó a mí, que fue la de la influenza, pues no tenía la gravedad ni la magnitud de esta, pero sí lo que notamos es la necesidad sobre todo de implementar programas de salud mental en el personal de la salud. Sí. Muchísima depresión, muchísima ansiedad, estrés postraumático y muchísimas intervenciones que se tienen que hacer literalmente in situ en el lugar, porque siempre te encuentras con una tragedia de vida. O sea, una de las cosas que a veces no contemplamos es que como paramédico, cuando te llaman a ti, llegas a una casa en la que probablemente esa persona está pasando, si no el peor, uno de los peores días de su vida, porque por algo llama una ambulancia, ¿no? Sí, entonces, verdad. Estás conviviendo todo el día con tragedia. Sí. O sea, estás conviviendo todo el día con dolor, todo el día con sufrimiento, todo el día con historias que te rompen el corazón, y evidentemente se tiene que tener pues una sanidad mental adecuada y tener proyectos para eso. Se me puso la piel chinita, porque es verdad, o sea, tienes toda la razón. Como que poco nos ponemos a pensar en la persona que está ahí en la urgencia, ¿no? En que dices, bueno, si todo el día estás viendo tragedias, estás escuchando, por favor, salve a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi hermano, pues llega un punto que no somos, o sea, no eres de hule, ¿no? Sí, no, o sea, no eres de hule, te afectan estas cosas, afectan el sueño. O sea, yo me acuerdo cuando roté en urgencias, te acostumbras tanto a que cuando suene la sirena te tienes que parar, así como resorte, que durante mucho tiempo, mientras sonaba una sirena, yo me despertaba y ya no me podía volver a dormir. Sí, claro. Tiempo después. Sí, por supuesto. Y la verdad es que es una cuestión en la cual, pues también son parte de los médicos que están en áreas críticas, como tú dices, o sea, en urgencias, en terapia intensiva y demás, que se genera, es un estrés acumulado que hay que sacarlo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que sacarlo con la ayuda de un profesional de la salud. Entonces, y eso también de romper la barrera de la estigmatización, que es el tratarnos con un psicólogo o un psiquiatra, porque al final del día son profesionales de la salud, que es lo mismo que vas con un gastroenterólogo cuando tienes gastritis, que es lo mismo que vas con un ortopedista cuando tienes un tobillo fracturado. Si tienes algún problema de salud mental, tienes que acudir con un especialista, y no hay absolutamente nada malo en eso. Claro. Sin embargo, pues había mucha estigmatización antes, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia de COVID vino a quitar mucho todo este estigma, como bien dices, de la salud mental, porque mucha gente se atrevió a decir en voz alta, este encierro me está volviendo loco, me está volviendo loca, me siento triste, me siento ansioso, y se empezaron a buscar hasta en redes sociales, hicieron grupos de ayuda, grupos de psicólogos que daban terapia pues gratuita. Sí. Entonces, definitivamente, pues, ojalá esto venga para quedarse, ¿no? A que decir, oye, estoy triste, oye, tengo ansiedad, oye, no puedo dormir porque sueño cosas feas, no se vuelva como, eres bien débil. Porque claro que no. No, claro que no. O sea, claro que no se trata de eso, pero sí se trata de que lo abordemos y le demos un tratamiento. A ver, es que hay más comentarios. Marisol Manzarraga, muchas gracias Marisol, dice, un alumno que estudia medicina, ¿qué tan importante sería que hiciera un curso de paramédicos? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. De hecho, aquí, aquí en la Universidad de Anáhuac, tenemos el curso de paramédico de la Cruz Roja. O sea, de la delegación Huixquilucan. Yo he dado clases para sí, ellos. De hecho Gigi ha dado clase para nosotros. Uh-huh. Y la verdad es que es muy bueno, te voy a decir por qué, porque generalmente, y yo lo recomiendo mucho tomar durante los primeros semestres, en los cuales tal vez puede que no les pase, pero puede llegar a pasar, que de repente los ven vestidos de blanco
y creen que ya son médicos graduados y los llaman o los paran en el tráfico o les dicen, oye, ayuda con esto. Y pues de repente apenas estás viendo embriología, ¿no? Ay, tú, no, espérate, es mi primer día en medicina. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, te pone en contacto con los pacientes y te ayuda a sensibilizar mucho más tu profesión médica. Porque dependiendo de los programas, por lo menos los primeros 2 años de medicina, pues no ves pacientes. O sea, los 2 años, año y medio tal vez. No, 2 años. 2 años no ves pacientes, pero el tener el contacto con el paciente te va generando habilidades y destrezas de comunicación y también de integración clínica, porque el técnico en urgencias médicas está basado mucho en la interpretación de signos y síntomas para hacer síndromes y te va haciendo un poco más de, vamos a decirlo coloquialmente, colmillo diagnóstico. Sí. Entonces te ayuda muchísimo como estudiante de medicina ir teniendo esas habilidades diagnósticas desde un principio. Sí, no, definitivamente es importante desde el inicio tener contacto con pacientes, tener contacto con la realidad también del lugar en el que vives, ¿no? Sí. Y de saber cómo son los pacientes, cómo hablan, cómo expresan ciertas cosas que a veces te dicen, tengo arrojadera, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, este tipo de cosas, claro que te da experiencia y si lo hacen a temprana edad, como bien lo dices, pues es mucho mejor. No todos los que estudian medicina lo hacen, yo la verdad no lo hice por falta de conocimiento, ¿no? Pero es algo que sí se me hace bueno para la formación médica. A ver, Lupita Ruiz Llobet, muchas gracias por el comentario. Dice, me encanta el tema, por dar un espacio para ver todo lo que pasan todos los profesionales de la salud y en especial los paramédicos. Mis respetos para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Alberto Castillo, ¿cómo está? Otra vez. ¿Qué requisitos debo de cumplir para ser paramédico? ¿Desde qué edad puedo ser paramédico? Uy, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Para poder ingresar, se tiene que tener concluida la educación media superior, que es la preparatoria, ser mayor de 18 años y pasar un examen, que básicamente es un examen psicométrico y es un examen de habilidades físicas. ¿Por qué el psicométrico y por qué exámenes de habilidades físicas? Precisamente porque tenemos que hacer un adecuado tamizaje de aquellas personas, por ejemplo, que tengan la capacidad de poder enfrentarse ante situaciones en extremo estresantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es que se les niegue el acceso a las personas, sino simplemente si hay alguien que tiene muy poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, cosa que tienes que tener mucho dentro del medio, porque te vas a dar cuenta que por más que hagas muchas veces algo, puede que el paciente fallezca y puede que el paciente no tenga una solución favorable. Entonces tienes que aprender a construir muchísima tolerancia a la frustración en ese sentido. Y se hacen básicamente esos 2 exámenes, un examen de conocimientos muy básicos, generales, pero fuera de eso, absolutamente nada más. Ok, no, pues la verdad es bueno saber y se entiende lo del examen psicométrico, psicológico, porque si vas a estar lidiando con enfermedades, con urgencias, con muertes, y entras con un trastorno de ansiedad bien puesto, pues lo mejor es que primero te trates y ya después lo hagas. Luis Forzán pregunta, ¿qué le exhortarías a los jóvenes que quieran ser paramédicos? La verdad es que lo primero que les diría es que bienvenidos. Es una gran responsabilidad en primera instancia, porque al final del día, y siempre se lo comento a mis alumnos, cuando ustedes llegan y ven al paciente, ven al familiar del paciente, ustedes ya están generando un compromiso, porque para el paciente ellos van a depositar absolutamente toda su confianza en ustedes. Entonces es una responsabilidad enorme el hecho de tener una vida en las manos, y eso les genera de cierta manera un sentido de responsabilidad muy amplio. Y otra de las cosas que también ha funcionado muchísimo es que si eres un chavo que te gusta muchísimo la fiesta, pues evidentemente en este medio, cuando las urgencias se atienden mayoritariamente en sábado en la noche, viernes en la noche, domingo en la mañana y demás, vas desplazando un poco las fiestas y vas desplazando un poco todo esto de salir de antro y demás por ir a guardia, ¿no? Entonces se vuelve como una disciplina. Una disciplina, exactamente. Sí, no, definitivamente la carrera de relacionadas a la salud generalmente son de guardias, de turnos,
y disciplinadas, porque si no, no aguantas, al día siguiente te andas ahí desmayando en la guardia, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente sí es algo que te da disciplina, que te forma, porque es respetar jerarquías. Sobre todo en México, o sea, es como de mucho respeto, muy jerárquico. Sí. Inclusive yo creo que en la Cruz Roja yo he visto sus entrenamientos de que hasta marchan y así, como muy castrense, ¿no? Como muy relacionado, digamos, como muy militarizado son. Fíjate que llegó una época, derivado también de la historia de la propia Cruz Roja. La propia Cruz Roja fue parte de los cuerpos de sanidad del ejército durante una época, ¿no? Ah, ok, se ve. Sí, y había habido ciertas tradiciones, por ejemplo, ya no tenemos ningún tipo de grado militar, antes teníamos grados militares, hasta hace como 25 años, no menos, como 20 años, y se retiraron los grados militares, pero mucho de esa mística de la disciplina se quedó, y yo creo que también es una cosa muy rescatable, te voy a decir por qué. Porque a veces cuando eres muy nuevo en esto, tienes una cosa que se llama visión de túnel. Ves una persona, por ejemplo, tirada en la calle, atropellada, y única y exclusivamente fijas tu mirada en él, pero no te das cuenta que la circulación de la autopista sigue abierta, no te das cuenta de muchas otras cosas que tendrían que ser una visión más bien periférica, y la gente más experimentada de repente dice, párate y vámonos, y tienes que obedecer, o sea, porque no te puedes preguntar, oye, pero ¿por qué no? Es que párate y vámonos. Nos ha pasado más de 3 veces, que de repente gente que ve alertas o que ve cosas que se va a caer el edificio, o que de repente nos pasó en el sismo del 17, por ejemplo. O sea, es una instrucción, párate y vámonos, y pues no la cuestionas, te paras y nos vamos. Sí. O sea, y mucho de eso ayuda también a tener una estructura, como tú dices, jerárquica, que si bien ya no es militar, por lo menos cohesiona la disciplina de las personas. Y eso es importante. Ok. Bueno, a ver, dice Marisol Manzárraga, mis respetos totales a tu invitado. Gracias. Y a todos los paramédicos. Muchas gracias, Marisol, por Muchas tu gracias. comentario. ¿Cuánto dura la educación de un paramédico del primer día a que está graduado, o cómo se gradúa? ¿Hay diferentes, como mencionas, grados, o ya no? O como Fíjate niveles? que hay niveles. Aquí en el Estado de México está fragmentada la educación en 2 niveles, que es el nivel básico, que desde que entras hasta que te estás graduando con tus prácticas y demás, ronda el año y medio, y después la formación de avanzado, que ronda más o menos los 2 años ya con prácticas, o sea, un programa de 1 año y medio, más tus prácticas profesionales y demás, otros 2 años. Puedes única y exclusivamente hacer la parte formativa de técnico en urgencias médicas nivel básico, que te va a dar todas las habilidades para poder atender un paciente sin destrezas muy complicadas o muy avanzadas. Pero lo ideal precisamente es generar destrezas de tipo avanzadas para poder dar una mejor atención al paciente y poder tener más herramientas diagnósticas. Por ejemplo, en el TUM avanzado vemos electrocardiografía de 12 derivaciones, ultrasonografía, vemos interpretación de gasometrías y demás, manejo de ventiladores. Sí, que es mucho más hospitalario. Sí. Sí es más avanzado, o sea, no es nada más sácalo del paro en la calle. Sí, no. Sí. Ok. Y en la Cruz Roja, que es de donde tú te formaste y donde tú formas a gente, si alguien de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando en radio, nos están viendo en Facebook, en YouTube, si alguien quisiera entrar a la Cruz Roja y hacerse paramédico, ¿tiene algún costo? Sí, la formación tiene un costo. La verdad es que es un costo relativamente bajo para los estándares de la educación formativa, pero sí tiene un costo. Es al final del día un producto que se ofrece como institución de asistencia privada para la formación, que al final del día, si lo ves desde el punto de vista magro de ingresos, y esto te lo digo como economista. Ah, sí, porque Manu tiene títulos en todas las áreas. Es casi una cuota de recuperación, ¿eh? O sea, es muy bajo el costo, y es nada más para cubrir cuestiones administrativas, y no solamente administrativas, sino también para la compra de los maniquís, que son carísimos, eso sí. de todos los equipos de simulación, de todos los materiales y demás. Ok, muchas gracias. A ver, Alberto Castillo dice, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como paramédico? Ay, qué buena pregunta. Yo amo las preguntas personales personal profesional. Me encanta. Sin lugar a duda, y no es porque estemos tratando el tema, pero sin lugar a duda la COVID-19. El ver partir amigos, o sea, el ver partir amigos por culpa de
de la pandemia en per se, ha sido muy difícil. Realmente es algo que no te lo esperas, ¿no? Porque de repente ves las métricas y lo anticipábamos desde hace un año y decíamos, es que de los 200 que estamos aquí ahorita, si nos basamos en la estadística, a uno le va a tocar. Sí, 3 ya no van a estar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero de repente cuando esos 3 ya no están, y esos 3 eran tus amigos, y esos 3 eran personas con las que convivías, ha sido muy difícil. O sea, realmente sí ha sido la parte más difícil a la que nos hemos enfrentado sin temor a equivocarme. Más que el sismo del 17, más que la pandemia de la influenza, me tocó a mí atender, por ejemplo, personalmente, yo fui de las primeras personas que llegó al accidente del avionazo de Juan Camilo Murillo. Vi escenas dantescas, pero eran escenas, por ejemplo, que tal vez duraban un día y que lo ibas resolviendo con el paso del tiempo, te ibas tratando psicológicamente, pero esto ha durado más de un año, entonces es estrés constante. Ok, esta pregunta yo creo que tiene para desarrollarse más, pero nos tenemos que ir a un corte comercial y en un momento regresamos a que esto que el otro. Ok, A ver, Alberto Castillo. Yo estudié con él. ¿Cómo ves? Sí, la maestra. Es que yo pensé que era otro amigo, Alberto Castillo. Po. Le decíamos Po, como el panda. Ah. Y yo diciéndolo en vivo. Sí, muchas gracias por las preguntas, han sido buenísimas a todos los que nos están viendo en Facebook. De verdad, gracias. Es que nos vamos a corte en radio, pero seguimos en Facebook, entonces es Facebook Live. Es curioso. Sí. Sí, la verdad es que sí, pero está padrísimo esto del radio, está muy bonita Está muy bonita la cabina. Como que cuando la gente viene dice, órale, es súper bonita. Sí. Nunca había estado en una y así es bonita la cabina. Sí, y ahorita pues tenemos aquí abierto por cuestiones de COVID. De este lado no se ve, pero hay un filtro también de aire para que se pueda estar sin cubrebocas 2 personas. Pero nosotros decidimos mejor volvernos a poner. Sí, no, y además es parte del ejemplo, ¿no? O sea, de transmitir la necesidad. Uy. Bienvenidos de regreso a Que esto que el otro, el mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos hablando de un tema súper importante que es los paramédicos en tiempos de COVID-19. Estoy con un experto en el tema, con un paramédico que además se dedica a la formación de paramédicos en la Cruz Roja, que es Manuel Muñoz. Entonces nos estabas platicando acerca de pues esta tragedia que fue el avionazo, ¿no? Así todas las tragedias, pero que nada se compara con lo que has vivido en cuanto a COVID-19. Sí, no, nada se compara porque al final del día lo prolongado que ha sido esto es precisamente el factor más estresante, ¿no? Como te decía, las semanas de operación que tuvimos, de operación real durante el sismo del 2017 no llegaron ni siquiera a las 8 semanas de operación. Ya después vino la parte en la cual viene la reconstrucción y demás, pero la emergencia terminó y todo el mundo volvió a la normalidad. Igual accidentes muy trágicos que me ha tocado estar, pues son accidentes en los cuales pasan durante un periodo de horas y todo vuelve a la normalidad. Pero aquí nunca ha vuelto a la normalidad. O sea, sí, hasta ahora no. Hasta ahora no ha vuelto a la normalidad. Entonces ha sido sin duda el reto más importante, porque aparte, pues tienes el tema de que pues, el virus sigue mutando, sigue generando variables que son cada vez más virulentas y tienes que ir adecuando los protocolos, no solamente de atención, sino de mitigación de la propagación del virus entre el propio personal de la salud y tener que ir jugando con el tema de la asignación de los recursos de manera estratégica junto con otras dependencias. Por ejemplo, en la Ciudad de México se trabaja de manera coordinada con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, con el SAMU, con Sedena, con Marina, con el ISSSTE, con las alcaldías en sus ambulancias de protección civil, y es coordinar 24/7 las urgencias y asignar responsabilidades específicas. Y eso es muy difícil, porque tal vez alguien que está haciendo eso, pues dices, bueno, es algo administrativo, quizá no está ahí yendo a recoger a un paciente a su casa, pero definitivamente es una gran responsabilidad que conlleva un montón de estrés, porque ¿qué recursos le asignas a quién? ¿No? Sí. Entonces, eso es algo, por eso se han hecho guías, estas guías que mencionaste en un inicio,
porque definitivamente es algo que dices, híjole, ¿a quién se va esta gasa, no? O sea, sí es súper valiosa en este momento. Sí. Y como dices, al principio todos estábamos pues muy ignorantes en cuanto a qué era el coronavirus, ni nombre tenía, ¿no? En la enfermedad, pues ni sabíamos bien los signos y síntomas. Tuvieron que pasar meses. Ni el mejor médico, ni el mejor infectólogo, ni el mejor inmunólogo, virólogo, te podía decir con certeza, no, pues es esto, ¿no? No. Entonces lo hemos ido descubriendo. Me acuerdo que yo hasta hice un video en algún momento del COVID diciendo una recomendación de la OMS que solo se usaban cubrebocas personal de la salud y gente enferma, y los demás no. Y de repente eso cambió, ¿no? Y dije, ah, caray, y yo ya hice un video, lo publiqué, y pues cambió. Y es parte de la medicina, y yo creo que también es parte, Gigi, de algo que tiene que cambiar en la lógica del pensamiento dentro de nuestra propia área. Y este es un mensaje como muy dirigido a la gente de nuestra área. Yo sé que esto lo escucha gente que es médico y gente que no es médico, que gente que está en el área de la salud y que no. Pero creo que precisamente esa flexibilidad, adoptar la evidencia más reciente y decir, pues estuvimos equivocados en una parte anterior, es completamente, absolutamente, no solo válido, sino también deseable, porque eso habla de la evolución que hemos tenido en la investigación. Al igual que tú, yo también, en las primeras guías que sacó la OMS, cuando hubo un desabasto mundial de cubrebocas, se decía nada más personal médico y personas infectadas, precisamente porque la producción mundial, no sé si te recuerdas, a principios del 2020, no había manera de conseguir cubrebocas. O sea, nadie, y de los que te los vendían carísimos. De hecho, hasta hubo comunicados del propio 3M, de la marca, diciendo, ¿sabes qué? Estos son mis canales de distribución de N95 oficiales, nadie más puede venderte N95 porque evidentemente hubo una especulación importante en precios. Y esto nos ayudó a entender cómo funciona muchas veces la mecánica social de la respuesta ante una crisis de este volumen y de este tamaño, ¿no? Y ha habido historias maravillosas de cooperación. Yo la verdad es que sigo impresionado como en un año se tuvieron vacunas de tecnología de RNA. O sea, es una cosa que pareciera muy lógico, pero la ciencia que está detrás de eso, la cantidad de cooperación de instituciones internacionales, laboratorios, investigadores y demás, es una de las cosas que para congratularse, ¿no? Precisamente. No, definitivamente el mundo se puso las pilas y internacionalmente nos pusimos, o sea, todos queríamos una solución, ¿no? Entonces era en todos lados, o sea, el COVID, esto lo he dicho en muchísimos programas, lo digo en mis clases, pero nos vino a recordar que todos somos iguales, sin importar el sexo, la raza, la religión, la cultura, el nivel socioeconómico. Y en un inicio como que los niños eran los más sintomáticos y ahora desgraciadamente no. ¿No? Entonces, no hay edad, ¿no? O sea, la COVID no discrimina, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente sí es algo de pensarse. Rosana Vera, hola. Hola. Nos está preguntando, ¿cómo manejas este estrés constante que vives? Básicamente con terapia. Claro. Sí, o sea, la manera más adecuada es con terapia y derivado también de la pregunta, gracias también a terapia ocupacional con un hermosísimo perrito que tengo que se llama Memphis, que saben por qué lo digo en este momento, la persona que se lo digo, pero con la ayuda de un profesional de la salud, o sea, porque al final del día, como profesionales de la salud tenemos que asistir a ellos, ¿no? Y terapias constantes, estamos en todo momento hay una línea directa, en Cruz Roja, en la Ciudad de México implementamos una línea directa de atención psicológica, porque si te da un ataque de pánico a las 3 de la mañana, hay una psicóloga del otro lado del teléfono que te puede orientar, te puede calmar, te dice, a ver, ¿sabes qué? Si tienes esto, haz esto, respira así, o si no, de plano, te mandamos una ambulancia con un ansiolítico y demás. Ok, y eso está muy bien, está muy bien saber. Sí. Ok, no, y definitivamente yo creo que el personal de la salud debemos de hacer ciertas cosas de diversión con disciplina. Sí. O sea, tenga o no tenga ganas, salir y caminar con mi perro. Tenga o no tenga ganas de hacer ejercicio. Tenga o no tenga ganas de hablarle a un amigo. Porque es muy fácil encerrarse y decir, que estoy cansado, estoy estresado, no quiero ver a nadie, en mi día he estado crítico, he estado horrible, entonces me encierro.
Y eso pues es lo peor, ¿no? Y es lo que a veces más cuesta no encerrarse cuando uno está viviendo momentos de muchísimo estrés. Sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias por ese comentario y todos los comentarios que nos han hecho. Y entonces ha sido un reto a la salud mental, un reto a la salud física. Y un comentario que a mí me gustaría hacer es que lo que mencionaste de estos colegas, amigos, que los de la Cruz Roja se dicen hermanos, que se han perdido, ¿no? Se han perdido conforme a la enfermedad. Yo creo que el personal de la salud es el gremio que más ha perdido amigos, ¿no? O sea, todo el mundo está de luto, todo el mundo está viviendo un momento súper triste, súper oscuro. Hay familias que han perdido más de un miembro de la familia y que dices, es que ya todo el mundo nos ha tocado de cerca, de lejos, de más o menos, pero el personal de la salud definitivamente, como que a veces no los mandamos a ver, que es el más expuesto. Sí. Es el que, como bien dices, están ahí encerrados en la ambulancia, aunque estén con todo el equipo, con un paciente infectadísimo, exponiendo su vida para un desconocido, Sí. por amor al servicio. O sea, y eso es yo creo que lo hace lo más admirable, pero al final es bien difícil, porque no es tu mamá, no es un ser querido, es un desconocido. Sí, totalmente. Y es parte también de un reto que tienen todos los profesionales de la salud. Y como tú mismo lo mencionaste, Gigi, que creo que tiene mucha relevancia, no solamente el médico, la enfermera o el enfermero, el paramédico, sino también toda la parte de la paramedicina que va alrededor, desde la gente que prepara en el hospital la comida que van a comer los médicos ahí, la gente del comedor, la gente de limpieza, los afanadores, la gente de servicios generales que de repente hubo una fuga de agua y la tiene que reparar a los 10 minutos porque sabe que es indispensable para tener agua corriente en el hospital. Todas esas personas que también están tras bambalinas deben de ser también muy reconocidas. Definitivamente. O sea, deben de ser muy reconocidas. Y yo creo que también en el tema, por ejemplo, y lo platicábamos precisamente con una doctora aquí de la Anáhuac en bioética, de la asignación de las vacunas con base en el riesgo que tú tienes de padecer el coronavirus, ¿no? No con una lógica de utilidad social, porque no obedecen una lógica de utilidad social, sino una lógica de quién está más expuesto. Y definitivamente el personal más expuesto es el personal que está en contacto con este tipo de pacientes. Y en la primera fase de vacunación, que se vacunaron a profesionales de la salud, me dio mucho gusto que también se vacunaran a personas como afanadores, como cocineros de los hospitales, camilleros, inclusive hasta trabajadoras sociales que trabajaban... Que están ahí en el hospital. Que están ahí en el hospital, ¿no? Porque tenían exactamente el mismo riesgo. Ah, claro, definitivamente. Nos quedan 9 minutos, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los principales mitos que tú conoces, o sea, que los pacientes, que la gente en general cree acerca de los paramédicos? Y, o sea, y derivado de esta pregunta, los principales mitos que se creen acerca de los paramédicos y el COVID, o sea, específico, como que esas dos, de los paramédicos en general y de los paramédicos en tiempos de COVID. Fíjate que una de las cosas que vimos, ya no lo vemos tanto, pero lo vimos muy al principio de la pandemia, evidentemente es entendible en el tema de esta desesperación de que no entendíamos absolutamente nada, pero hubo una discriminación muy fuerte contra los paramédicos, en específico, por parte de vecinos incluso, porque pensaban sí, que eran agentes portadores del virus, ¿no? Sí, yo vi videos. Sí, incluso hubo agresiones en contra de nuestros paramédicos. Tan es así que el protocolo actual, así al día de hoy, es que absolutamente nadie puede uniformarse en su casa e irse uniformado en transporte público o en Uber o en taxi. Los atacan. A la Cruz Roja o al hospital o a la dependencia en la que trabajen, tienen que llegar de civil y ya se visten ahí en la base, porque realmente es ponerlos en una vulnerabilidad importante, ¿no? Y yo creo que eso era, y no solamente lo vivimos los paramédicos, también lo vivieron enfermeras. Hubo una enfermera que le aventaron, creo que cloro encima. Sí, la gente, digo, no es justificable, en lo absoluto la violencia jamás va a ser justificable, pero si te pones un poco empático, pues la desesperación de la gente de no saber qué pasa y el miedo de la gente, pues los orilló a tener acciones que no eran las adecuadas, ¿no?
Y yo creo que uno de los mitos importantes es que propagamos el virus en todos los lugares a los que tocamos, ¿no? Sí, donde volteas a ver. Volteas a ver, ¿no? Y la verdad es que no, tenemos protocolos muy estrictos de vigilancia, es más, se hacen protocolos estrictos de toma de pruebas de antígeno, previo antes de la vacunación y todavía después de la vacunación, para ver, para hacer un tamizaje de un muestreo, por ejemplo, para ver si había algún contagiado y demás. Y otro de los mitos también importantes, y es una de las cosas que socialmente a veces se pretende muchísimo como instaurar, pues somos héroes, ¿no? Y la verdad es que no, somos profesionales de la salud, porque al final del día los héroes son entes inmateriales que todo lo pueden, todo lo resuelven y demás, y no, la verdad es que somos seres humanos, lo más normalito de todo, que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas, que necesitamos también tener previsiones con nuestra salud, tanto física como mental, y tenemos que erradicar esa idea, ¿no? Esa idea muchas veces viene, por ejemplo, en Nueva York había una estatua en una de las grandes tiendas de juguetes, donde estaba la parte de donde vendían los monitos de superhéroes. Uh-huh. Había un maniquí vestido de bombero. Uh-huh. Y decía, estos son nuestros verdaderos superhéroes en Nueva York. Y a mí me causó mucho impacto porque pues a la gente le fascina, ¿no? Pero yo me ponía a pensar que muchas veces las expectativas tan altas genera que el paramédico se sienta con la responsabilidad de nunca estar cansado, nunca tener hambre, no querer ir al baño y demás, cuando somos personas normales, o sea, sí, tenemos todas esas necesidades. Entonces yo creo que serían los dos mitos más importantes a erradicar. Sí, digo, como una analogía es como la mamá, ¿no? Sí. O sea, como que mamá nunca se cansa, nunca... Sí, mamá todo lo puede. Todo lo puede, no está triste jamás, o sea, sí, siempre está de buen... Pues no, o sea, la realidad es que es una persona. Igual todos los profesionales de la salud se pueden cansar, pueden enfermarse, que eso es también como un mito, como si eres alguien de la salud, pues tú no... ¿Cómo te vas a enfermar? Como la gente que piensa que los psicólogos no están tristes. Sí. Por supuesto que se ponen tristes. Normal, como cualquier otra profesión. O sea, un arquitecto, a un abogado, a cualquier otra profesión, oficio u ocupación, pues nadie le diría, ay, pues te enfermas. Pero un médico es como que se espera que siempre estés sano. Exacto. Y pues a veces no. O sea, también, sí. Y yo creo que hasta los mismos médicos, muchas veces... Sí, nos llegamos a sentir invencibles, ¿no? Sí, ustedes, por ejemplo, lo ven en el internado, ¿no? Que de repente a veces no tienen permiso ni siquiera para enfermarse. Sí, no, o sea, estás ahí canalizado con tu suerito ahí pasado por la vena y atendiendo pacientes, ¿no? Y tú ahí... Sí, o haciendo pendientes en notas. En la compu, sí. No, definitivamente sí es algo así. Y bueno, para empezar a finalizar el programa, si alguien tiene alguna... aquí pusieron un comentario. Felicidades por el programa y el invitado. Es muy Gracias. Importante hacer visible el papel que tienen los paramédicos en la primera línea de acción. Y es verdad, ¿no? Sí. O sea, muchas veces la gente se imagina que está el médico atendiendo en la primera línea. Y no, los que atienden en la primera línea, bueno, a menos que tú llegues a un hospital. Exactamente. Pero si no, si te agarra una urgencia en la calle, en tu casa, lo que haces pues, es llamar a una ambulancia. Sí. Y la primera línea de acción, la primera persona que te va a atender es un paramédico. Así es. ¿No? Entonces, definitivamente sí es importante mencionarlo. Un paramédico puede tener en sus manos la vida y la muerte, y ya llegando al hospital, pues ya los médicos tienen esa responsabilidad. Pero de donde te pase cualquier cosa, al hospital, pues son los paramédicos. Claro. Y es una escena, y es una situación en la cual no tienes muchas veces el control de tu entorno, ¿no? Y es una de las cosas que comentábamos con algunos médicos. Generalmente cuando llega a una sala de urgencias, a la unidad, por ejemplo, de choque, que es donde se atienden a los pacientes más graves, pues evidentemente está el acceso completo y absolutamente restringido para familiares, tienes a tu equipo de auxiliares, a tus enfermeras, a tus camilleros, a la persona que te auxilia y demás. Y es un entorno en donde la urgencia se maneja de manera más controlada, que es muy distinto, por ejemplo, a tener a la mamá, al papá, a los hijos, cuando se están atendiendo a la abuelita. A los chismosos también. A los chismosos, donde puede haber inseguridad, por ejemplo, si es un paciente con heridas por proyectil de arma de fuego, estar viendo que no estén ahí todavía los malos ahí queriendo hacer algo malo.
y es un ambiente que duplica el estrés, porque al final del día no solamente es la atención del paciente grave, sino también cuidarte del entorno, porque no es un entorno aislado, como lo es, por ejemplo, en una sala hospitalaria. No, o sea, definitivamente si es algo que necesitas preparación, o sea, si es algo que muchas veces cuesta trabajo ponerte a ti en primer lugar cuando un paciente está tirado en la calle, pero si te acercas a ayudarlo, en una de esas te expones tú y expones a los demás. Así es. ¿No? Entonces, como bien dijiste, oye, sí quiero ayudar, pero está a punto de colapsar un edificio. O sea, tengo que salir de aquí, o si no, en lugar de una persona a atender, van a ser dos, ¿no? Sí. Duplico el problema. El que llegó a ayudar se lastima, pues imagínate qué está pasando. No, definitivamente. ¿Algún último consejo que les quieras dar a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan como paramédico? Mira, como paramédico, la verdad es que en el contexto de la COVID-19 usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, no se olviden que al final del día sigue siendo muy importante el lavado de manos, unido al uso de gel, porque el virus no se mueve solo, o sea, el virus lo movemos nosotros y tenemos que ser lo suficientemente responsables, incluso aunque ya estemos vacunados, tenemos que tener... Bueno mencionar. Sí, tenemos que tener todas las previsiones, no dejemos de usar cubrebocas, no dejemos de tener la sana distancia. Si son indispensables las actividades que se tienen que hacer por ser del índole escolar o del índole laboral, tengan las previsiones. Ahorita no son épocas para hacer todavía demasiadas fiestas y demás. Y la verdad es que yo soy optimista en el hecho de poder creer que vamos a vencer esta pandemia. Muy probablemente se vaya a quedar como la influenza, como una enfermedad estacional. Pero ojalá no sea de estación perenne, ¿no? Sí, no exactamente, sino nada más sea con los ciclos así invernales, pero hay que tener paciencia y hay que tener sobre todo pues mucha prudencia. O sea, lo que yo les recomendaría, mucha prudencia. Hay una frase que me gusta muchísimo, que alguna vez lo vi en una serie, y básicamente se los transmito: nunca hagan nada que no les gustaría tener que contar a los paramédicos a las 2 de la mañana. Entonces... Está buenísimo ese consejo. Es muy recreativo, pero siempre que piensen en hacer algo, piensen, esto se lo tendría que contar un paramédico si salen mal las cosas, y si es así... ¿Qué diría mi abuelita? Mi abuelita? Pues no lo hagan, simplemente no lo hagan, porque es una mala idea hacerlo. Entonces, sería la mayor recomendación que les doy. Ok, tenemos un comentario aquí de Rosana Vera, dice: felicidades, doctora Gigi, licenciado Manuel. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por el comentario. Pues Manu, no tengo otra cosa más que agradecerte. Gracias por sintonizar Que Esto Que El Otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.